Reddit Necota presenta: Mi prometido me engaña con mi hermana. Me llamo Sofía y quiero contarles la historia de mi vida, una vida marcada por la tragedia, el sacrificio y, finalmente, la traición. Soy una persona introvertida, siempre lo he sido. Nací en el seno de una buena familia, una familia pequeña y unida. Mi infancia estuvo llena de momentos felices hasta que el destino decidió dar un giro cruel. Cuando tenía 8 años, mi papá falleció de un infarto cardíaco. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Él estaba viendo la televisión y, de repente, se llevó la mano al pecho. Mi madre y yo corrimos hacia él, pero en cuestión de minutos, todo terminó. La ambulancia llegó demasiado tarde. Esa fue la primera vez que experimenté el dolor de la pérdida. A partir de ese momento, mi madre, mi hermana Carla y yo tuvimos que aprender a vivir sin él. Carla y yo teníamos solo 2 años de diferencia, pero nuestra relación era muy cercana, casi inseparable. Mi madre, una mujer fuerte y decidida, asumió la responsabilidad de mantenernos. Para darnos una vida digna y asegurarse de que pudiéramos estudiar, tomó 2 trabajos. Apenas la veíamos, pero cuando estaba en casa, trataba de darnos todo su amor y atención. A los 16 años, empecé a trabajar para ayudar a mi madre. Sabía que no era justo que ella llevara toda la carga sola. Sin embargo, la vida tenía otra tragedia preparada para nosotros. Un año después, cuando tenía 17 años, mi madre falleció en un accidente de tráfico. Era una tarde lluviosa, y ella cruzaba la calle cuando un coche perdió el control y la atropelló. No estaba involucrada en el accidente, simplemente fue una víctima inocente de un trágico error. De un día para otro, Carla y yo nos quedamos solas. Tuve que dejar los estudios para mantener la casa y cuidar de mi hermana. Era una responsabilidad enorme para alguien tan joven, pero no había otra opción. Trabajé en lo que pude, limpiando casas, atendiendo en tiendas, cualquier cosa que nos permitiera sobrevivir. A pesar de las dificultades, logramos salir adelante. Carla terminó el colegio y empezó a trabajar también. Poco a poco, nuestras vidas comenzaron a estabilizarse. A los 24 años, conocí a Daniel. Fue una historia romántica, digna de un cuento de hadas. Nos conocimos en una cafetería. Yo estaba leyendo un libro cuando él se me acercó y me preguntó sobre el libro. Esa simple pregunta se convirtió en una conversación que duró horas. Daniel era encantador, inteligente y tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Era ingeniero de software y trabajaba en una empresa tecnológica emergente que estaba en pleno crecimiento. Su trabajo implicaba muchas horas, pero él siempre encontraba tiempo para mí. Comenzamos a salir y, con el tiempo, nos enamoramos profundamente. Él me propuso matrimonio de una manera muy especial, organizando una cena sorpresa con todas nuestras canciones favoritas y un anillo que había pertenecido a su abuela. Todo parecía perfecto hasta que empecé a notar pequeñas cosas que no cuadraban. Daniel y Carla siempre se llevaron bien, pero de repente, sus conversaciones parecían más íntimas. Los encontré riendo juntos en más de una ocasión, compartiendo miradas que me hacían sentir incómoda. Al principio, pensé que era mi imaginación, que estaba siendo paranoica. Pero las sospechas crecieron, y con ellas, mi ansiedad. Desde pequeña, había notado ciertos síntomas de envidia en Carla hacia mí. Aunque la amaba profundamente y siempre la veía como una buena persona, había momentos en que su envidia salía a relucir. Recuerdo una vez, cuando tenía 12 años, gané un concurso de dibujo en la escuela. Estaba tan emocionada y no podía esperar para contárselo a Carla. Pero cuando le mostré mi trofeo, vi una sombra de celos en sus ojos. «¡Qué suerte tienes!», dijo con una sonrisa forzada, y luego se encerró en su habitación. Otro incidente ocurrió en la adolescencia, cuando empecé a salir con mi primer novio. Carla, que aún no había tenido ninguna relación, se mostró distante y a veces hacía comentarios sarcásticos sobre nosotros. Un día, durante una discusión, me dijo: «Es fácil para ti, Sofía. Todo te sale bien». Me dolió escuchar eso, pero lo dejé pasar. Pensé que era solo una fase, algo que superaríamos juntas. A pesar de estos episodios, siempre quise a mi hermana. Creía que, en el fondo,
Ella era una buena persona. Después de todo, habíamos pasado por tantas cosas juntas: la muerte de nuestros padres, las dificultades económicas, los sacrificios que hicimos para salir adelante. Nunca imaginé que su envidia podría llegar al punto de traicionarme de la manera más dolorosa. Decidí que tenía que saber la verdad, aunque me doliera. Así que ideé un plan. Involucré a mi mejor amiga, Marta, quien siempre había sido mi confidente y apoyo. Le conté mis sospechas, y ella me ayudó a pensar en la mejor manera de confirmar mis dudas. Primero, compré unas pequeñas cámaras escondidas. Las instalé discretamente en nuestra habitación y en la sala de estar, lugares donde Daniel y Carla solían pasar más tiempo. No les dije nada a ninguno de los dos. Luego, le pedí a una compañera del trabajo que me cubriera durante el fin de semana. Les dije a Daniel y a Carla que tenía que hacer un viaje de negocios durante esos días. El plan era sencillo pero efectivo. Marta y yo alquilamos una habitación en un hotel cercano. Desde allí, con mi computadora, podía acceder a las cámaras escondidas y vigilar lo que sucedía en mi ausencia. El primer día no pasó nada fuera de lo común. Daniel salió a trabajar y Carla también tenía su turno en la tienda. Pero fue el segundo día cuando todo se desmoronó. Vi a Daniel llegar a casa más temprano de lo habitual. Carla llegó unos minutos después. Al principio, todo parecía normal. Se sentaron en la sala, charlaron un poco, pero luego noté que las conversaciones se volvían más íntimas. Sus gestos eran diferentes, más cercanos de lo que debería ser entre cuñados. Mi corazón comenzó a acelerarse. Lo que vi después confirmó mis peores temores. Daniel y Carla se levantaron del sofá y se dirigieron a nuestra habitación. Mis manos temblaban mientras cambiaba la vista a la cámara del dormitorio. Los vi besándose, tocándose de una manera que me hizo sentir enferma. No podía creerlo. La traición estaba justo frente a mis ojos. Le dije a Marta que me llevara de vuelta a casa. No sabía cómo confrontarlos, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando llegué, entré en la casa sin hacer ruido. Subí las escaleras y, al llegar a la puerta de nuestra habitación, los escuché reír. Abrí la puerta de golpe y allí estaban, en nuestra cama. La expresión de shock en sus rostros fue instantánea. No hubo gritos, ni lágrimas en ese momento. Simplemente una calma fría que se apoderó de mí. Les dije que sabía lo que estaba pasando, que había visto todo. No podía negarlo. Carla intentó hablar, pero la interrumpí. No quería escuchar ninguna excusa. Esa noche, empaqué mis cosas y me fui. No sabía a dónde ir, pero necesitaba escapar de esa casa, de esos recuerdos. Pasé varias semanas en casa de Marta, tratando de entender cómo alguien en quien confiaba tanto podía traicionarme de esa manera. Finalmente, decidí que era momento de empezar de nuevo. Dejé la ciudad, conseguí un nuevo trabajo y empecé a reconstruir mi vida desde cero. Carla me ha rogado en múltiples ocasiones que la perdone, que al menos hablemos. Me envía mensajes, correos electrónicos, e incluso vino a buscarme al trabajo. Pero no puedo perdonarla. La traición fue demasiado profunda. No puedo imaginar volver a tener una relación con ella. Simplemente corté todo contacto con ella. Con Daniel, fue aún más difícil. Lo bloqueé de todas mis redes sociales y cambié mi número de teléfono, pero aún así, él aparecía en mi trabajo. Esperaba afuera hasta que saliera, rogándome que hablara con él. Un día, me cansé y decidí enfrentarme a él. Nos encontramos en un parque cercano a mi trabajo. Daniel intentó explicar, diciendo que todo había comenzado porque Carla se sentía sola y él solo quería consolarla. Alegó que Carla fue quien inició todo, que ella lo sedujo cuando estaba vulnerable. Según él, la primera vez que pasó algo entre ellos, fue porque Carla había tenido una pelea con su novio y buscó consuelo en él. Dijo que lo lamentaba profundamente, que se había sentido atrapado y no sabía cómo detenerlo. Escucharlo echarle la culpa a Carla solo me enfureció más. Sabía que mi hermana también tenía su parte de culpa, pero Daniel no era una víctima. Ambos me habían traicionado. Cuando terminó de hablar, le dije que no había excusas para lo que había hecho. No me importaba quién había iniciado todo,
Ambos habían destruido mi confianza y mi vida. Finalmente, para que me dejara en paz, le di una cachetada. Fue un acto impulsivo, pero necesario. La sorpresa en su rostro fue evidente. Le dije que no quería volver a verlo nunca más, que su presencia solo me recordaba el dolor y la traición. Desde ese día, Daniel dejó de buscarme. Poco a poco, comencé a sanar. Me enfoqué en mi trabajo y en reconstruir mi vida. Hoy, mientras escribo esto, aún siento el dolor de la traición, pero también he aprendido a ser más fuerte. La vida me ha enseñado que, a pesar de las adversidades, siempre hay una manera de seguir adelante. Y aunque las cicatrices queden, no dejaré que definan quién soy. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y darle like. Muchas gracias y hasta la próxima.